Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 minutos, las 6 horas y 3 minutos, damos la bienvenida a nuestro compañero Juan León con el espacio Un poco Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Encantado de estar aquí, como siempre, para poder hablar para todos nuestros oyentes Ujú. y contar temas de actualidad o interesantes en derecho. Estupendo. Además, hoy creo que el tema va sobre las deudas, o mejor dicho, cuando prescribe una deuda, para ser exactos. Exactamente, exactamente. El tema se me ocurrió, bueno, el otro día estaba en una comida con unos Ujú. amigos y cada uno pues decía una cosa, preguntaba, oye, ¿las deudas prescriben? Otro decía que no, otro decía que sí, porque a un primo suyo le había prescrito. En fin, y como es un tema complicado, puede parecer sencillo al principio, si prescriben o no, y ya está, pero en realidad lleva más cosas, pues bueno, se me ocurrió un programa de radio para explicar todas estas cuestiones que son interesantes porque al final pues cualquier persona puede tener una deuda Ujú. y puede estar interesada en saber cuándo prescribe esa deuda y deja de pagarla. Estupe- Con esto obviamente no quiero decir que la gente deje de pagar las deudas, ni mucho menos. Las deudas hay que pagarlas, que si no luego Sí, sí, sí. dicen que quien le ha recomendado dejar de pagar ha sido su abogado y no, no estoy No, no, no. diciendo Y eso. además, en este tema la gente suele cogerlo bastante con pinzas y cogerse a lo que más le gusta. No, no, mi abogado me ha dicho que no pague. No, 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 no estamos Sí, diciendo eso. no, Entonces, no estamos diciendo eso. Pero bueno, sí que estupendo. es interesante saber, pues, oye, como todo derecho, Ujú. cuándo se puede ostentar, cuándo se puede tener este derecho y cómo ejercitarlo. ¿Vale? Perfecto. Entonces, bueno, así a modo introductorio, pues cabe decir que efectivamente la prescripción, pues, es un derecho que tienen los deudores y que en determinado momento se puede alegar Ujú. y se puede dejar de pagar esa deuda, ¿vale? La prescripción, la definición de la prescripción la encontramos que es la adquisición o pérdida de un derecho por el mero transcurso del tiempo. Eh, Prescribir, ¿qué cosas pueden prescribir en derecho? Pues puede prescribir absolutamente casi todo. Desde una reclamación por incumplimiento de un contrato de compraventa, de un contrato de alquiler, una deuda, tarjetas, en fin, obligaciones, incluso en derecho penal también prescribe, aunque no es objeto de este tema, pero bueno, en derecho penal también prescriben la comisión de los delitos. Si uno comete un delito y la policía no se entera, y se entera al cabo de X años, Ujú. pues aunque se haya enterado, ya no te puedes reclamar si está prescrito. Igualmente, en el mismo sentido, también prescribe la pena. Si uno tiene una sentencia que le condena a 3 años de prisión y cuando tiene que entrar a la prisión, pues desaparece, X tiempo, X años, los que sean, los que correspondan, pues cuando vuelva a aparecer, si ha prescrito la pena, tampoco entrará en prisión, no deberá entrar en prisión. Vale, pero bueno, volviendo al plano civil, que es lo que vamos a tratar hoy, y ya entrando de lleno en el kit de la cuestión, ¿vale? Que es lo que todo el mundo está esperando, es saber cuándo prescribe una deuda. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que la deuda en sí no es lo que prescribe, sino que lo que prescribe es la capacidad o la acción que tiene el banco o el acreedor que sea para reclamar esa deuda. Eso es lo que prescribe, la acción de reclamación de las deudas. Y esta acción es lo que se conoce como una acción personal. Y las acciones personales tienen un plazo de prescripción de 5 años. Es decir, podemos concluir que las deudas prescriben a los 5 años. Con la regulación, antiguamente, antes del 2015, este plazo de prescripción era de 15 años. Pero desde octubre del 2015 este plazo de prescripción ha pasado a ser de 5 años, ¿vale? Se ha reducido considerablemente este plazo para reclamar las deudas, con beneficio de los deudores y en perjuicio de los acreedores. Pero sí es cierto que un derecho a reclamar una deuda tampoco puede estar a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene que estar sujeto a ese plazo de prescripción. Bien, a lo largo de esta charla o esta intervención vamos a tratar de responder a ciertas preguntas que van a Exacto. clarificar cómo alegar o cómo prescribir una deuda, ¿vale? Y la primera pregunta que toca hacernos Sí, es
Claro. algo que en la práctica se da. ¿Desde cuándo se entiende que una deuda, o sea, perdón, desde cuándo empieza a contar el plazo de prescripción de estos 5 años? Pues bien, la ley viene a decir que desde que se puede exigir ese derecho, es decir, desde que el acreedor, y esto vale para todo tipo de plazos de prescripción, desde que el acreedor puede exigir el cumplimiento. Ese es el primer día del plazo de prescripción. En los préstamos, deudas, es pues desde que queda vencido el préstamo, desde que puede exigirse su cumplimiento. Por ejemplo, si tenemos un préstamo y a mitad de préstamo dejamos de pagarlo, pues el banco podrá reclamarlo dándolo por vencido, porque hemos dejado de pagar. Por tanto, es desde la fecha que se da por vencido, es desde esa fecha el primer día del plazo de prescripción de los 5 años. Bien. Otro tipo de deudas o obligaciones que también prescriben a los 5 años y que nos encontramos habitualmente, pues son, por ejemplo, la del contrato de alquiler. Las rentas derivadas de un contrato de alquiler también prescriben a los 5 años. Cada una de las mensualidades está sujeta a un plazo de 5 años. Por tanto, si somos arrendatarios, solo se nos podrán reclamar las rentas que no hayamos pagado durante los 5 años inmediatos anteriores. Y en el caso de los arrendadores, los propietarios igual, solo podrán reclamar las rentas derivadas los 5 años inmediatos anteriores. Por ejemplo, otro plazo de prescripción es el plazo para reclamar un incumplimiento de una compraventa. Pues porque la compraventa o el objeto tiene el defecto de que se trate. O porque en parte del precio se nos ha pagado y queremos reclamar la parte restante. Pues bien, ese plazo de prescripción también está sujeto a los 5 años. Podremos reclamar dentro de los 5 años. Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito. Las deudas derivadas de una tarjeta de crédito nos la podrán reclamar dentro de los 5 años. Si no se ha reclamado antes de los 5 años, pues, o sea, después de los 5 años ya no se podrá reclamar, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con la pensión de alimentos derivada de un divorcio. Solo podrán reclamarse las pensiones de los 5 años anteriores. Si son más de 5 años, no se podrán reclamar, ¿vale? Esto por poner algunos ejemplos de plazos o acciones o deudas o obligaciones que prescriben a los 5 años. Estupendo. Y Juan, ya que Sí, hablamos de reclamaciones, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el banco te reclama extrajudicialmente una deuda pero no presenta la demanda? ¿Qué podríamos hacer ahí? claro, pues si el banco te reclama extrajudicialmente y no presenta la demanda, a ver, el plazo de prescripción Ujú. continuará igualmente. Eso ahora lo veremos más en Vale. profundidad, pero básicamente lo que ocurre es que vuelve a tenerse en cuenta el plazo desde que te reclaman extrajudicialmente y, por tanto, si no te ha presentado la demanda, Ujú. continúa estando sujeto al plazo de prescripción. ¿De acuerdo? Eso ahora lo veremos más en Perfecto. profundidad y explicaremos distintos puntos a tener en cuenta que son importantes para comprender cómo funciona la prescripción en la práctica. Estupendo. Vale, así, a modo, pues por ver otro tipo de plazos también que son interesantes en la práctica y que son distintos a los plazos generales de prescripción de las acciones personales, pues nos encontramos con las deudas hipotecarias. Ujú. Los plazos de prescripción de una deuda hipotecaria no es de 5 años, sino de 20. Aquí el legislador, la ley se ha ido al otro extremo opuesto totalmente. Si tenemos una deuda con una hipoteca, estamos mal. Estamos mal porque el plazo de prescripción es de 20 años. Por tanto, puede ser que hayan pasado 1000 cosas antes de que nos haya prescrito la hipoteca. Incluso el primer día del plazo de prescripción es el último día o sea, el día de la última de las cuotas. Por tanto, bueno, aquí nos vamos ya a 40 años por lo menos si sumamos ambas. Por tanto, la prescripción de la hipoteca es difícil conseguirla en la práctica, ¿de acuerdo? Otro plazo, y este sí que es más corto y a veces sí que se da con bastantes ocasiones, es el plazo de la reclamación de responsabilidad civil contractual. Por ejemplo, un accidente de tráfico o unos daños causados en una vivienda, pues esto prescribe al año. Al año desde que se produce el accidente
o si son daños continuados desde que cesan esos daños continuados, o si son daños personales desde que sanan las heridas, ¿de acuerdo? Pero este plazo es de 1 año. Y, por ejemplo, otro plazo también interesante, pues es el plazo al cual está sujeta la obligación de pago de honorarios de profesionales, tales como médicos, peritos, notarios, en fin, este plazo está sujeto a un término de 3 años, ¿de acuerdo? Dentro de los 3 años estaremos obligados a pagar, después podremos alegar la prescripción. Bien, y ahora otra pregunta que es bastante interesante y que viene al caso es, ¿qué ocurre con las deudas de Hacienda, ayuntamientos o Seguridad Social? Que digamos que es otro gran escenario en el cual se encuentran los clientes, se suelen encontrar los clientes. Pues bien, este tipo de deudas también prescriben y su plazo de prescripción es a los 4 años. Es 1 año menor que el resto de las acciones personales. El problema está en que a Hacienda no se le escapa una, ¿vale? A las administraciones locales igual podría decirte que sí, pero Hacienda o la Seguridad Social en la práctica nos encontramos que siempre, o casi siempre reclaman y por tanto el plazo de prescripción no suele llegarse a dar en prácticamente ninguna de las ocasiones. Y también funciona igual a la inversa, es decir, si nosotros hemos pagado de más a Hacienda, a alguno de las autoliquidaciones, pues tenemos un plazo igualmente de 4 años para solicitar la devolución de ingresos indebidos. De acuerdo, de aquellas cantidades que hayamos pagado de más, tendremos 4 años para solicitar que se nos devuelvan. Bien, y ahora vamos a ver una cuestión práctica y es que a preguntarnos cómo venimos a interrumpir o a paralizar, o cómo nos paraliza, mejor dicho, el banco este plazo de prescripción para que no pierda el banco su derecho y para que nosotros pues continuemos obligados a pagar, ¿vale? ¿Cómo el banco nos tiene que interrumpir? O el acreedor de qué se trate. Pues bien, existen 3 formas de interrumpir la prescripción. Una de ellas, y la más habitual, es la reclamación extrajudicial. Esto, teóricamente, valdría con una advertencia verbal. Yo te reclamo verbalmente la deuda o te reclamo de la forma que sea. La deuda es una reclamación extrajudicial. ¿Vale? Lo que pasa es que la ley te dice que tiene que ser fehaciente, obviamente, porque una reclamación verbal o una reclamación de otro tipo que no sea fehaciente no se puede probar en un juicio. Entonces, tiene que ser fehaciente. Y la forma de reclamar fehacientemente es un requerimiento como un burofax, pero además no basta con el requerimiento, con el envío del requerimiento, que esto en la práctica pues genera muchísimos problemas, sino que además lo que se requiere es el justificante de que se ha recibido ese requerimiento, porque si no, no es fehaciente, ¿vale? En la práctica nos encontramos a veces que el banco nos reclama a nuestros clientes y envía un requerimiento o una carta ordinaria, pero no aporta el justificante de que se ha recibido. Por tanto, a nosotros nos basta simplemente con alegar que no se ha recibido y el juez no puede considerar que realmente se ha enviado ese requerimiento, si no hay ese justificante. Y por tanto, si ha transcurrido el plazo correspondiente, la deuda quedará prescrita por no haber aportado ese justificante de recepción. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante. El requerimiento tiene que ser fehaciente y para que sea fehaciente tiene que haberse aportado un justificante de su recepción. Bien, otra de las formas de interrumpir el plazo de prescripción es el reconocimiento de la deuda por el deudor. Si nosotros estamos en una negociación con el banco, del tipo que sea, y en determinado momento reconocemos la deuda por escrito o parte de la deuda, pues ese reconocimiento que hemos hecho interrumpe el plazo de prescripción, ya sea de la totalidad o de la parte que hemos reconocido o de lo que se trate, ¿vale? Y la otra forma posible de interrumpir el plazo de prescripción es con la presentación de la demanda, ¿vale? Con la reclamación judicial. Con eso se pararía el plazo de prescripción. Bien, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la interrupción de la prescripción? Pues bien, esto enlazaríamos con la respuesta a la pregunta, ¿no? que me hacías. ¿Qué pasa si se interrumpe la prescripción? Correcto. No se ha presentado la demanda. Pues bueno, en este caso lo que ocurre es que el plazo de la acción, digamos que se resetea, como que empieza a contar de nuevo.
Si se nos presenta un requerimiento y después de 5 años no se nos ha reclamado judicialmente, Ujú. pues esa acción estará prescrita, ¿vale? Porque con el requerimiento se reseteó, pero han transcurrido otra vez los 5 años, por tanto quedaría prescrita la acción. Bien, y ahora vamos a ver cómo funciona, y aquí está la clave, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, cómo funciona la prescripción, cómo se tiene que alegar, ¿vale? En función de las distintas fases del proceso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el proceso judicial, así a grosso modo, tiene 3 fases. Una que es la fase declarativa, otra que es la sentencia y otra que es la fase de ejecución. Bien, la fase declarativa es esa fase en la cual, digamos que la deuda aún no está reconocida judicialmente y el acreedor, el banco, nos la tiene que reclamar, pero no el embargo. Lo que nos reclama es que se declare judicialmente que efectivamente tal persona debe al banco tanto dinero. Esa declaración judicial es la fase declarativa. Bien, pues es aquí donde tenemos que alegar la prescripción, la fase declarativa. Es aquí donde opera la prescripción. ¿Vale? La prescripción se tiene en cuenta en la fase declarativa. Llegado el caso, la segunda fase, digamos, que es la sentencia, cuando se nos dicta una sentencia y se condena a que tal persona pague, no sé, 3.000 euros, pues digamos que esa sentencia tiene un plazo para poder ser ejecutada, para poder reclamar ese embargo. ¿De acuerdo? Y ese plazo es un plazo de caducidad de 5 años. La caducidad, las diferencias entre la caducidad y la prescripción, no vamos a entrar a comentarlo ahora porque podría ser objeto de otro programa también, pero básicamente para que se tenga en cuenta, la caducidad no se puede interrumpir. Es decir, que si tenemos una sentencia que nos condena al pago y no se nos reclama judicialmente su embargo, pues aunque el banco nos envíe 40 requerimientos, no va a interrumpir nunca la prescripción. Y cuando hayan transcurrido 5 años desde que se dictó la sentencia, jamás el banco va a poder reclamar esa deuda. ¿De acuerdo? Y ahora viene la última de las fases, y es lo que decía aquí, que está la clave en favor del banco y en perjuicio de los deudores, pues es que la ejecución nunca prescribe. Cuando un banco nos reclama judicialmente en tiempo la fase declarativa, tiene una sentencia y nos presenta la ejecución dentro del plazo, esa ejecución se despacha, se abre y esa obligación de pago Ujú. perdura en el tiempo. Las ejecuciones no prescriben y aquí puede estar embargando pues 100 euros de la nómina pues durante todos los años que sean sin que esa deuda llegue a prescribir. Por tanto, claro, esto responde a una pregunta, si las deudas prescriben o no. Sí, Pues sí, las deudas sí que prescriben, pero claro, si nos presentan una ejecución, al final ya. vamos a estar, y la ejecución está bien presentada, vamos a tener que pagar esa deuda. Claro. Y Juan, una pregunta que también tenemos en mente. Si esta deuda, por ejemplo, es vendida a un fondo, ¿se interrumpiría el plazo de prescripción? Sí, en ese caso no se interrumpiría, ¿vale? Es muy habitual que efectivamente los fondos reclamen las deudas, Ujú. porque llegado pues, en cierto momento de la crisis, los bancos vendieron toda esa serie de deudas que tenían, que pensaban que no iban a cobrar nunca, y al final pues nos encontramos con que esas deudas las está reclamando un fondo. Ujú. Bien, esa compraventa entre un banco y un fondo no interrumpe la prescripción, ¿vale? Al final el plazo de prescripción es el mismo, aunque nos reclame un fondo, y el primer día a tener en cuenta es desde que el banco dio por vencida esa obligación de Ujú. pago, ¿vale? Desde que el banco, digamos que como que dio porque exigía la totalidad del cumplimiento, desde que dejamos de pagar prácticamente. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora, por último, y esto sí que es importante en la prescripción, es saber una diferencia fundamental, la caducidad, por ejemplo, Ujú. pero que hay que tener en cuenta en la prescripción, es cómo se consigue esa prescripción. Bueno, pues hay que saber que la prescripción solo se puede conseguir si el deudor la alega en el procedimiento judicial. Porque, por ejemplo, si el banco nos presenta una demanda después de que dio por vencida una deuda hace 20 años, Ujú. y eso es evidente que está prescrito, pero si nosotros no se lo decimos al juez, el juez no puede dictar, no puede decir que está prescrito, aunque el juez lo vea que sea evidente. Pero la ley obliga a que la prescripción solo sea reconocida si es alegada por el deudor.
Entonces, si el banco nos presenta la demanda de esa deuda que está prescrita y nosotros no hacemos nada, que no acudimos a un abogado para que nos defienda, el juez, aunque no quiera, estará obligado a dictar una sentencia en la cual condena al pago de esa deuda. Y por tanto el banco nos podrá embargar esa deuda. Y eso es todo lo que queríamos comentar del tema de la prescripción. Estupendo. Bueno, como hemos visto que hay muchos pormenores, muchas cosas a tener en cuenta, es muy interesante, como siempre decimos, asesorarse por grandes expertos, como es el caso de Marín y Mateo Abogados. Cuéntanos, Juan, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Sí, pues nuestros clientes pueden contactarnos a través de nuestra página web www.marinimateoabogados.es. Ahí vienen distintas formas de contactar, ya sea por correo, por WhatsApp, o si no, simplemente, si lo que quieren es hablar directamente con un abogado, pues pueden llamar al teléfono 96 320 28 76 y con mucho gusto trataremos de ayudarles en los temas de prescripción y en otros temas que tengan. Estupendo, pues un verdadero placer, como siempre, Juan. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Pues igualmente fuese un placer y nos escuchamos a la vuelta Muy bien. en el siguiente espacio. Hasta luego, un saludo. Un saludo, adiós.